Buenas noches, buenas tardes, comunidad de Macondo, nuevo jueves, muchos temas a analizar esta tarde. Leandro, Marco e Ina, como siempre, Marco ya regresó a Argentina desde Caracas, donde se encontraba muchos días, pero eso no significa que Marco y nosotros también dejemos de hablar de Venezuela. Hoy les traemos algunas actualizaciones de los últimos días y de las últimas horas también. Brasil empezó a proponer la posible celebración de unas nuevas elecciones. Primero lo planteó Celso Amorim, el enviado de Lula en Venezuela. Hoy lo repitió en una entrevista el propio presidente brasileño Lula da Silva. Estamos notando como una suerte de movimientos en ese eje diplomático que se formó entre Brasil y Colombia, sobre todo, que son claramente resultado de algún tipo de negociación a puerta cerrada. Después de ese anuncio de Lula, Gustavo Petro también escribió en su cuenta de antiguo Twitter X que la solución política para Venezuela depende de Maduro y pidió literalmente la formación de un gobierno de cohabitación transitoria y nuevas elecciones libres. El único en este grupo de intermediarios que espera el fallo del Tribunal Supremo de Justicia y pide prudencia es, de hecho, Andrés Manuel López Obrador. México, siguiendo la tradición de su diplomacia de la no intervención. Bueno, ¿qué está pasando? ¿A qué se debe todo esto? ¿Qué significa? ¿Cuándo veremos las actas? ¿Cuándo se va a pronunciar el TCJ? De todo eso vamos a hablar hoy. Muchas cosas que analizar. También vamos a México, lindo y querido, donde están saliendo pruebas de cómo Estados Unidos, a través de la agencia que todos conocemos, USAID, esa prima de la CIA nacida para ayudar a los pueblos latinoamericanos a que alcancen la democracia que a Estados Unidos más le convenga. Bueno, cómo a través de esa agencia Estados Unidos donó justo desde 2018 millones de dólares a la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que se ha pegado todo el sexenio de López Obrador, básicamente luchando contra la Cuarta T y contra el López Obrador. Esa lucha se financió no solo con los grants de la USAID o la NET, otra ONG, sino también con los generosos y desinteresados aportes de la oligarquía mexicana, de todo ese poder económico, empresarial que ha tenido López Obrador como piedra en el zapato. Todo curioso, ¿no? Casualidades de la vida. Así que de esas casualidades de la vida vamos a hablar hoy. Y también les actualizaré un poco más sobre lo que está pasando en Rusia, que fue invadida a principios de agosto por Ucrania, una región fronteriza inesperadamente. Y bueno, es básicamente la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que tropas extranjeras entran en el territorio de Rusia con la intención de atacarlo. ¿Cómo se está afrontando todo esto y por qué lo hizo Ucrania, ¿no? ¿Con qué objetivo? Vamos a hablar de esto también. Bienvenidos a Macondo. No se olviden de seguirnos en el canal de Caras y Caretas. También mandar sus aportes si pueden, si les parece adecuado, porque nos ayuda a que este espacio crezca y perdure, que es muy importante. Arrancamos. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marquito, que ya está en Argentina. Marquito viaja de Venezuela a Argentina, que es como viajar de un quilombo a otro, diríamos acá en Uruguay, porque ninguno de los países descansa. Y bueno, hemos venido actualizando un poco de ambos países. Pero vamos a hablar primero de la situación de Venezuela, donde efectivamente, como estaba comentando Ina, hay algunos movimientos, por lo menos movimientos al exterior de Venezuela, que tiene que ver con los países, esa especie de avanzada de países que ha intentado o está intentando de alguna manera un mecanismo para solucionar la crisis que se suscita a partir de las elecciones del 28 de julio y lo que ya hemos comentado en los últimos programas, cómo el CNE da cuenta de una victoria de Nicolás Maduro, la oposición no la reconoce, publica a las pocas horas en una página de internet una cantidad importante de actas cuya veracidad está muy discutida. Cada vez hay más informes además que lo discuten, pero lo cierto es que el gobierno no presentó nunca los datos desagregados. No se sabe todavía, por ejemplo, cosas tan elementales en un proceso electoral como cuánta gente votó en Caracas,
por ponerlo en un ejemplo ya, no es que desagregados por candidaturas, sino que ni siquiera se sabe cómo se distribuyeron los votos al interior del territorio venezolano, y tampoco presentó las actas. Todo el proceso, además, el presidente Nicolás Maduro, el gobierno venezolano, lo ha introducido en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que es donde se han producido novedades en las últimas semanas, y se espera, por lo menos se rumorea para las próximas horas, más novedades, porque podría haber un fallo del TSJ y quién sabe si será el momento para que aparezcan las dichosas actas, como alguien ha tenido a bien llamarlo. Pero en el plano internacional, en el exterior, lo que parecía una tríada de gobiernos progresistas tratando de encontrar una salida a esta crisis, encabezado por Lula, AMLO y Gustavo Petro, ahora diverge en dos estrategias claramente diferenciadas. Una, la que está planteando Lula y Gustavo Petro, y otra, la postura que está expresando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa en México, por cierto, hoy proclamada, Claudia Sheinbaum. Hoy, porque fue en el día de hoy que se la proclamó. Sobre esto vamos a conversar un ratito para mantener actualizado, y qué mejor que pedirle a Marco, que hasta hace poquitas horas estaba en Caracas, que estuvo los últimos 20 días que, como diría John Reed, conmovieron al mundo en Caracas, para que nos dé un panorama inicial, un puntapié inicial para poder seguir discutiendo este tema tan trascendente para la región y para el mundo, ¿por qué no? ¿Cómo está Nina, Leandro, toda la audiencia de Macondo? Así estoy de regreso en Buenos Aires. Me pregunto con qué quilombo quedarme, como dijiste bien, si el de acá o el de allá. En todo caso, hablemos del de allá, porque han pasado muchas declaraciones esta semana, no solamente la de hoy que fue central, que fue lo que planteó Lula en una entrevista, que en realidad retomó algo que se venía planteando en particular vía Celso Amorín, que es el hombre de extrema confianza en política exterior, acerca de una posibilidad de no discutida, diríamos, como gabinete, porque así lo dijeron, sino más informal, de repetir elecciones. Algo que ya cuando lo dijeron fue llamativo, porque ni el gobierno ni María Corina Machado están bajo ningún punto de vista dispuestos a hacer nuevas elecciones, porque el gobierno dice, yo gané, y estamos en un proceso judicial del tribunal que va a dictar la resolución del CNE, y estamos esperando que el CNE, que sufrió un hackeo, termine de publicar todos los materiales desagregados. ¿Hasta qué punto va a publicar? Si publicará o no las actas, no está claro, porque lo que dicen muchos es, en general, no se publican las actas, pero sí resultados desagregados, y Machado dice, nosotros ganamos las elecciones, acá no hubo ningún hackeo, por lo tanto, no hay que hacer elecciones de nuevo. Es entonces llamativo que tanto Brasil, que hoy lo dijo Lula, y después lo retomó Colombia, planteen algo que adentro no hay como ninguno de los actores en conflicto que esté como trabajando sobre esa idea. De hecho, Maduro la rechazó hace como ya 10, 15 días. Así que no sé bien cómo están trabajando esta propuesta diplomática. Me parece que ahí hay una zona de pregunta, y AMLO, vamos a hablar de eso después, porque lo vinculó en su rueda de prensa. Él plantea, el órgano central en este momento es el Tribunal Supremo de Justicia, hay que esperar la resolución y ahí empecemos a aplacar la zona de dudas que hay sobre las elecciones, ¿no? Creo que eso está así planteado, pero a su vez Marco, esta semana también... ¿Cuánto falta para la resolución del Tribunal Supremo de Justicia? Se dice, se rumorea que podría ser este mismo viernes. Está como flotando esa posibilidad. Hoy estuvieron las imágenes de las primeras actividades del TSJ con los materiales electorales. Es una zona que cuanto más se prolonga en el tiempo, más, digamos, deja esta zona de suspenso acerca del 28 de julio. Esto es así. Cuanto antes haya respuestas concretas a preguntas muy concretas, más temprano se va a cerrar esta zona en la que estamos. Digo, hace ya casi 3 semanas que fueron las elecciones presidenciales, y se siguen multiplicando las voces, porque quien habló también fue el panel de observadores de Naciones Unidas, que originalmente iban a hacer un informe privado, pero lo hicieron público, lo cual generó una reacción desde el gobierno venezolano muy fuerte.
porque si el acuerdo era, vienen a Venezuela y hacemos un acuerdo para que ese informe sea confidencial para el secretario Antonio Guterres y lo ponen sobre la mesa público, cambia lo que se había pactado. Entonces hay como mucho temblor alrededor de cómo se va evolucionando en esta crisis. Yo insisto, por el momento en términos de actores hay, digamos, una fuerte presión internacional. De hecho, Machado convocó para este sábado a movilizar muy fuertemente afuera, porque la partida en gran parte se juega afuera, y la pregunta de Millón es la que vos planteás. Cuanto antes hable el Tribunal Supremo de Justicia y cuanto antes el CNE haga una explicación lo más clara posible, más vamos a ver qué pasa. Máximo 28 de agosto, según la legalidad, para que el CNE ponga todas las cartas sobre la mesa. Sí. Bueno, digamos que tenemos 2 semanas más. Yo, sobre la postura de Lula, a mí he tenido también un debate con unos compañeros precisamente, ¿no?, sobre esta correlación de fuerza Colombia-Brasil, y hubo un apunte que hay que tener en cuenta, que la postura de Lula puede también en parte estar definida porque en Brasil en las próximas semanas se celebran las elecciones para las alcaldías, y el tema de Venezuela, al igual que en el resto de América Latina, al igual que en Chile, pues es una cuestión doméstica, ¿no? Entonces, esas posturas pueden, o sea, estaría interesante analizar hasta qué punto este tipo de llamamiento a nuevas elecciones pueden tener algo que ver, ¿no?, con Venezuela como asunto interno de Brasil. Pero por otro lado, que Petro adopte esta posición y que Petro hable literalmente en su cuenta de Twitter, gobierno de transición, además propone una fórmula que se ha usado en Colombia, y que hable de celebrar nuevas elecciones, sí que me parece ya una suerte de punto de inflexión. AMLO, bueno, la postura de México es de sobra conocida, ¿no?, con la doctrina de Estrada, con la no intervención, y es más, yo creo que AMLO, en este sentido, Lea, tú tenías un análisis muy bueno, no te voy a repetir, dilo, cuéntalo tú, lo que estábamos hablando ayer, ¿no?, de por qué AMLO insiste tanto en esta necesidad de que Venezuela resuelve este tema sola, sin injerencias, que Lo que que pasa estaba es que, interesante eso, Lo de la sí, que cohabitación lo planteabas. planteó Lula, lo de la cohabitación lo planteó Lula también, ¿eh? Antes del tuit de Petro, el que plantea la fórmula de cohabitación es Lula, solo detalle temporal. claro, yo no sé Gracias. cuáles son las motivaciones últimas de Andrés Manuel López Obrador. También Claudia Sheinbaum habló en los mismos términos que Andrés Manuel López Obrador, y además con ese tono de Claudia Sheinbaum que es inconmovible. O sea, le empiezan a preguntar y ella es muy tranquila, diciendo por qué tiene que resolver Venezuela esto y no puede aceptarse nunca la injerencia interna, y decir además que esto está en el Tribunal Superior de Justicia. Me parece que están abriendo la posibilidad en México, tanto AMLO como Claudia Sheinbaum, están como dejando la puerta abierta a que si hay un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, ¿sí?, que convalide este resultado electoral a partir del análisis de los recaudos electorales de aquellos candidatos, que fueron varios, tampoco es que solo fue Maduro el que llevó sus actas. De acuerdo a lo que explicó la presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, ella dijo quiénes llevaron recaudos electorales y quiénes no. Algunos, en particular Edmundo González, ni siquiera se presentó, y los que fueron de las fuerzas políticas que estuvieron presentes, porque las 3 fuerzas políticas estuvieron presentes, tampoco llevaron recaudos electorales, pero después hubo candidatos que sí, hubo candidatos como Scarri que no. O sea, sigo. El Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a lo que declara, tiene las actas que llevó el PSV, las actas que llevaron varios, creo que 7 de los candidatos, ¿sí? No llevó Scarri, no llevó Edmundo González y no sé quién más. Y tiene en teoría las actas que llevó también el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Fueron las primeras. O sea, eso es lo que dice tener, y además lo documenta, porque así ella leyó, la presidenta, yo lo vi toda esa conferencia, y lo documenta. Nadie sale a decir, no, estás mintiendo. Ningún candidato salió a decir, no, yo no llevé actas o yo llevé y no me las están contando,
¿verdad? Esos son hechos. Entonces dice México está dejando abierta la puerta para que luego de que se dé ese proceso, de alguna manera, del contencioso electoral, ese fallo ser reconocido por México. Y esto es una situación muy distinta a la que está planteando hoy Lula y, entiendo, Gustavo Petro, que da la sensación de que no le bastaría eso, sino necesitan ver las pruebas, es decir, necesitan las actas publicadas y eventualmente auditadas por algún tipo de veedor internacional o neutral. ¿Por qué es esta actitud mexicana? Bueno, yo no creo, algunos podrán creer que sí, que México estaría dispuesto a convalidar un golpe de Estado si estuviese convencido de que hay un golpe de Estado. Primera cosa, México no está convencido en lo más mínimo de que las actas presentadas por la oposición sean ciertas. Dos, México tiene una amplia experiencia, López Obrador en particular, en fraudes verdaderos y probados. 2 veces le hicieron fraude a López Obrador. El último en 2006, recuerden, él asumió en el Zócalo como presidente legítimo, tenía pruebas y nadie a nivel internacional dijo una palabra. López Obrador no olvida y ha hecho mención de eso. Ha dicho, a mí me hicieron un fraude, yo tenía las pruebas y nadie dijo nada, ¿verdad? Y además, y esto se conecta con lo que vamos a hablar con Álvaro Delgado en un ratito, López Obrador tiene pruebas que acaba de presentar de los Estados Unidos financiando organismos, fundaciones a la oposición mexicana para desestabilizar el país. Y ahora mismo, el 28 de agosto, se va a reunir nuevamente la CEPAT, que hablamos hace poco, ¿no? La conferencia esta de organización. La CEPAT. Sí, que va Milei, ¿no? En México, va Milei. O sea, México tiene una experiencia muy importante en que le hagan fraude, en que le traten de hacer operaciones los Estados Unidos. Entonces, no ve con ninguna simpatía una intervención extranjera, ni ve como, ni tiene, creo que no tiene la convicción de que la oposición venezolana sea una oposición democrática, con el que haya que tener contemplaciones. Esa es la lectura que hago yo de la posición mexicana, ¿sí? Entonces, no es solo la doctrina Estrada, me da la sensación a mí, quizás sí, esto es una hipótesis, ¿no? Por eso. Hay otros Por elementos. eso te pedí que lo comentaras. Porque México dice, los Estados Unidos no se pueden hacer los neutrales, porque hasta acá mismo están poniendo plata para financiar la oposición. Lo que habrán hecho en Venezuela, ¿no? Eso es lo que de algún modo me parece que es la reflexión, por lo menos que trato de explicar por qué, ¿no? Distinta la situación. Perdón, sí, Marco. No, agregar algunos elementos a lo que decís, porque mientras está esta disputa en el triángulo diplomático Brasil, Colombia y México respecto a cómo articular, ¿no?, una diplomacia ante la crisis postelectoral, del otro lado Estados Unidos, el Centro Carter, Naciones Unidas, ya dan por cierta la victoria de Edmundo González Urrutia. Dicen las actas, comillas, de Machado son las verdaderas. O sea, ¿qué van a hacer con el TSJ de su sentencia seguramente favorable a Nicolás Maduro? Y lo que se está jugando en el fondo y ya en la superficie es qué se hace en enero, porque Machado ya dijo, va a asumir como presidente González Urrutia, como diríamos en Argentina, otra vez sopa, como el día de la marmota de los presidentes ad hoc en Venezuela. Pero no está claro cuántos actores están dispuestos a acompañar otra vez una simulación presidencial con todo lo que eso significa. Entonces, todo eso está como en movimiento ahora, y para mí quedan estas pocas semanas para terminar de ver cómo se planta cada quien. Si Brasil, Colombia y México reconocen que el resultado del CNE fue el que fue, va como a aplacar y va como a diseminar diplomáticamente una ola de legitimación. Si eso no llegara a pasar, estamos en otra situación. Pero Machado ya está diciendo en enero, el señor González asume. ¿Va a asumir qué? ¿Dónde? Otra vez en las Mercedes, en una plaza. O sea, hay una suerte como de demencia política donde no está claro Estados Unidos a qué está jugando. Me atrevo a decir incluso que yo no sé si no hay actores, porque dentro de esta trama que estamos viviendo hay una que es la subterránea, que es un intento de golpe de Estado, que fue desactivado, pero que sigue moviéndose como un topo por debajo de la tierra. Bueno, hay que ver, porque todo eso está sobre el terreno hoy de lo que está pasando. Me gustaría, perdón, y también otro detalle sobre
desaparición mediática de uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Del Pino, que no está presente en ningún lado. Por esta parte, ¿qué creen que puede suceder? ¿Por qué no aparece? Bueno, la presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia el otro día dijo y lo dijo con todos los términos, acá vino el CNE a traer los recaudos y vinieron todos los rectores. Y pues no lo habrá dicho por nada, ¿no? O sea, hizo esa mención como diciendo, bueno, vinieron todos. No hay ninguno que se haya descolgado. Me parece que después de los rectores dirán lo que dirán, porque además hay rectores que responden a la oposición, o por lo menos que no son dos, ¿no? Dos rectores. Y no sé, yo qué sé, seamos honestos, si los rectores estos están convencidos de que hubo un fraude, y tal vez no quieran hablar porque consideren que su seguridad está en juego, pero si estuviesen convencidos de que los resultados son los verdaderos, y no sé si es fácil hablar con esa oposición en este momento, con esa posición de la oposición, porque ahí el que deserta es un traidor, en cualquier sentido. Está ahí un nivel de polarización muy grande en los discursos. No es lo que se respira en la calle, entiendo yo, en Venezuela, aunque hay denuncias importantes sobre detenciones arbitrarias, porque hay que decir esto también. No está claro tampoco qué pasó el 29 de julio y sobre todo el 29 y el 30. Se vieron imágenes de bueno, acciones, movimientos, manifestaciones, incluso en barriadas más populares o típicamente chavistas, pero se vieron imágenes de todo tipo, desde la demolición de estatuas hasta... entonces no es claro qué pasó, ¿no? Yo no he tenido todavía una información clara que me diga, bueno, no, lo que hubo fue una manifestación popular o lo que hubo fueron comanditos violentos. Para mí no es una situación esclarecida. Para mí las dos. Para mí las dos. Hubo una trama, pero me parece muy claro, de intento de asalto rápido al poder político y a su vez una indignación en unos sectores sociales que se movilizaron. Las dos son un río revuelto que operó muy fuertemente el día postelectoral. Y está lo que se ve y está lo que no se sabe. Quiero decir, acá había un plan, no solamente en términos de la formación electoral del domingo, sino de lo que seguía, que era nuevamente un intento de cambio de régimen, como dicen tan elegantemente en Estados Unidos, que eso para mí no terminó. O sea, no es que hoy se cerró esa crisis. Hay una dimensión de la crisis que es el resultado electoral, la legitimidad, la institución versus el desconocimiento de la institución y los posicionamientos internacionales. Pero hay otra zona que es la que no se ve, que es lo que están operando en las sombras, tras las puertas, en los pasillos, cada quien usará la metáfora que quiere, que están intentando presionar de forma bastante explícita, no con nombres, sino con discursos, para que haya una suerte de salida apresurada del presidente del Palacio Miraflores. Eso está como muy a flor de piel y de discurso. Otra cosa, Ina, y Marquito, es que ya son varios los que hablan de, bueno, de todos modos, Nicolás Maduro, así hubiese perdido esta elección, tiene varios meses por delante de gobierno, por lo cual no estaríamos todavía en el clímax o en la época de grandes definiciones. Tengo tiempo, es más o menos lo que dijo Lula, ¿no? No necesito pronunciarme hoy porque en realidad Nicolás Maduro debe gobernar hasta enero, ¿sí? Y hay otras cosas que están pasando. Yo sé que esto, cuando uno quiere discutir... Y pueden pasar más cosas. No, pero cuando uno quiere... Si algo tiene el gobierno es capacidad de iniciativa. Porque, ¿qué pasa? El otro día lo conversaba con un compañero, un poco en joda, un poco en serio. No sean tan crípticos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué cosas pueden pasar? Detenciones. Cuando lo entrevistamos a Paco Ignacio Taibo II, dijo, yo tenía una bola de cristal, pero la usé para jugar al bowling y no tengo más. Yo no tengo bola de cristal. Sí sé que el gobierno tiene capacidad de iniciativa y que cuando parece que no, mueve ficha y mueve fuerte. Por ejemplo, Ina, yo te decía, estaba discutiendo con un compañero, un poco en joda, un poco en serio, pero me parecía que había que incorporar... Digo, bueno, hay una parte de la academia o de los sistemas políticos que está discutiendo en este momento, yo qué sé, tienen arriba de la mesa los libros de Norberto Bobbio y La República de Platón, pero hay otra parte
la parte, digamos, real de lo que está en disputa, que está discutiendo otra cosa. Y en esto me incorporo a todos, a Corina Machado, a los Estados Unidos, a Rusia, a China, al propio Nicolás Maduro. Tiene que ver con, este es el pozo petrolero más grande del mundo. Supongamos que Edmundo González asumiera el gobierno en enero y decide acordar con los Estados Unidos instalar 4 bases militares en territorio venezolano, o ceder el petróleo venezolano o privatizarlo, consolidar la cesión de Citgo. Bueno, pará, porque hay cosas que podés hacer y cosas que podés hacer si tenés poder. Y está claro que el ejército venezolano no es un ejército que esté como en disposición de entregar PDVSA. Independientemente de quién gobierne. Me refiero porque estas cosas son elementos que tienen que estar arriba de la mesa. Venezuela en este momento está negociando su incorporación al BRICS en estas mismas horas, ¿no? Entonces, me parece que hay una que no es que haya que abandonar la discusión sobre la democracia. Es muy importante saber qué pasó en las elecciones, tener transparencia. Para mí eso es central. Es central, es necesario conocer cuál es la voluntad popular. ¿Sí? Pero tampoco Sí, pensar yo creo que son dos planos diferentes de los que estás hablando, ¿no? Del poder de facto que van a mantener, y a mí de eso no me cabe ninguna duda, y después, pues los resquicios de legitimidad, de credibilidad que podía tener uno si mostraba las actas, si se publicaban las elecciones, los resultados de las elecciones, y si uno pudiese comprobar que el resultado es efectivamente el que anunció el CNE, porque sigue sin haber una explicación, ¿no? De qué pasó, cómo sucedió. Sí, hemos visto la explicación de la ministra de Ciencias sobre 30 millones de ataques por minuto, pero no se entiende muy bien cómo se ha podido entonces totalizar el resultado, pero que sí, seguimos sin poder verlo desglosado, sin poder verlo mesa por mesa. Entonces sigue habiendo una duda razonable. Por otro lado, también están saliendo investigaciones acerca de las actas publicadas por la oposición, y hay investigadores de mucha credibilidad que dicen que esas actas están falsificadas, con lo cual tampoco te vas a fiar de la información de María Corina Machado cuando hay gente que se dedica a investigaciones con fuentes abiertas y dice, oigan, que aquí esta firma está duplicada en 16 lugares diferentes y esto no se hace así. Muchas cuestiones, pero el elefante en la habitación, ¿no? Llevamos 2 semanas hablando de ese elefante en la habitación, las actas y los resultados desagregados que siguen sin estar. Yo espero que si se van a publicar las actas, que espero que sí. No va a suceder, ¿eh? Dicen que, o sea, el discurso oficial es, en las elecciones en Venezuela no se publican las actas, se publican resultados. Es que ahora ya el argumento es ese, claro. El argumento que yo estoy viendo cada vez más entre compañeros es que a ningún país se le pide la publicación de las actas, por lo tanto, ¿por qué se le pide a Venezuela? Algo de razón tienen, ¿no? Que a Venezuela de repente se le empieza a someter a un escrutinio al que no se le somete ningún otro país. Bueno, pero lo que insisto, yo creo sigue habiendo una duda razonable. Tú mismo decías, leanla en el programa pasado sobre la revolución, que no se miente y que la verdad es el acto. Yo más creo que es muy importante. Una cosita. Yo digo, cuanto más puedas, amén de lo que hiciste en elecciones anteriores, en vista de la crisis que hay, cuanto más puedas mostrar para convencer, mejor será. Si son las actas, si son los resultados desagregados por votante, lo que fuera. Pero cuanto más elementos pongas sobre la mesa en vista de la crisis que hay alrededor del resultado, evidente será así. Y para cerrar mi intervención, porque ya no hay más tiempo, citando a un compatriota de la querida Ina Finogenova, que decía, salvo el poder, todo es ilusión. Bueno, si algo entendieron ahí, es que salvo el poder, todo es ilusión, y lo que hace Machado es fabricar ilusión, y lo que hace el gobierno es tener poder. Vamos ahora al corte, ya tenemos a Álvaro Delgado conectado, así que seguiremos con México. Ahora una pausa publicitaria y volvemos. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita!
Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón, porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Volvemos con Macondo. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando, haciendo comentarios, poniendo los likes, haciendo donaciones. Vamos a meternos a hablar de México ahora, porque en los últimos días se conoció, que con datos brindados por el propio Estado mexicano, que los Estados Unidos tienen, bueno, las manos puestas en el barro, ¿no? Con financiamiento a fundaciones opositoras, financiamiento directo a la oposición, lo cual ha suscitado, por supuesto, un escándalo. Nos acompaña el periodista Álvaro Delgado, director de Sin Embargo, y además del programa Los Periodistas. Hola Álvaro, ¿estás ahí? Lo veo un poco congelado, Álvaro Delgado, así que pese al calor que debe hacer en este momento en México, así que supongo que tenemos que esperar una nueva conexión. Ina, a ver, actualizanos. Con mexicanos o contra la corrupción o con Rusia. ¿Con qué tema prefieren ir? Pará. ¿Estamos haciendo la conexión con Álvaro Delgado nuevamente o está complicado eso? Sí. Está complicado, me están diciendo desde la cabina. Esperemos a Álvaro Delgado para hablar de México y mientras tanto, mientras intentan hacer la conexión, sí, abordemos ese otro tema que teníamos en el programa de hoy, que es estas novedades que se produjeron en Rusia con, entiendo, la primera ingreso desde la Guerra Mundial. Yo creo que ha habido un ingreso de tropas extranjeras, en este caso tropas ucranianas, a territorio ruso, tomando una porción, no muy grande, pero una porción importante de cientos de kilómetros de territorios en la región de donde está ubicada la ciudad de Kursk. Ina, ¿esto qué importancia tiene? Bueno, tiene mucha importancia a nivel de imagen. Digo, yo no compartiría esos análisis que se están haciendo, ni análisis triunfalistas ni análisis catastrofistas, ¿no? Está claro que a nivel de medios, a nivel de imagen, se ha logrado pues elevar de nuevo este tema que ya se ha estado perdiendo bastante interés y todos asumieron, incluso en Europa, incluso dentro de esta coalición de países que está patrocinando esta guerra por parte de Ucrania, que Ucrania la está perdiendo, ¿no? Entonces esto ha sido como un golpe para demostrar que todavía hay fuerza para una suerte de operaciones que pueden
pueden tomar a Rusia por sorpresa, todavía hay soldados y tenemos armamento y todavía podemos pelear, con lo cual necesitamos más y más, ¿no? El 6 de agosto fue la primera incursión. Rusia al principio ni la supo interpretar muy bien porque a lo largo de estos 2 años ya había varias redadas de pequeños grupos de mercenarios que entraban, se sacaban fotos, salían, hacían algún tipo de atentado, pero no suponía pues tomas de territorios, ni se trataba de grupos tan grandes. Al principio el jefe del Estado Mayor le informó a Putin que se trataba de un grupo de menos de 1.000 soldados, pero al día siguiente quedó claro que eran muchísimos más. De hecho, había varios mensajes en prensa que decían que están como al menos 10.000 personas. Y bueno, esto se está prolongando desde hace 10 días ya, parece ser que da para varias semanas. A medida que avanzan, eso supone que se extiende la cadena de logística, con lo cual la duda persiste sobre cómo pretenden mantener esos territorios bajo la ocupación, sobre cómo pretenden mantener la infraestructura, si van a establecer las administraciones locales, porque estratégicamente parece un paso suicida, ¿no? Pero veremos cómo se desarrolla en los próximos días. Yo creo que ya tenemos a Álvaro Delgado conectado. Este tema da para un programa serio, largo y tendido. Por eso no quería tratarlo hoy, porque no les voy a explicar mucho, ¿no? Pero tengan en cuenta un dato, que por Kursk, por esta zona en la que están, pasa el gasoducto que transita el gas ruso a Europa, con lo cual está esa preocupación. Y también hay una central nuclear que se piensa que la idea es tomar esa central nuclear para poder canjearla por la de Zaporilla. Y en el fondo, en general, ¿no? Toda esta operación se trata de tener mejores posiciones de cara a unas posibles negociaciones, ¿no? Negociar no una capitulación de Ucrania, sino negociar bajo términos de Ucrania, ¿no? Ahora mismo, pues parten reforzados. Veremos cómo se desarrolla. Bueno, es verdad, tenemos ya la presencia de Álvaro Delgado, periodista de Sin embargo y de Los Periodistas, y además célebre autor del libro sobre el Yunque. Álvaro, gracias por acompañarnos otra vez acá en Macondo para conversar un poco a partir de esta denuncia que hace el gobierno mexicano de la financiación por parte de los Estados Unidos, sobre todo a través de la USAID, la NED, también la embajada, con varios millones de dólares, 5 por lo pronto, de fundaciones opositoras. Algo que ha provocado que el propio López Obrador diga que enviará una carta a Joe Biden denunciando esto y que la canciller Alicia Bárcena hará lo mismo. ¿Reflexiones a partir de esta denuncia, Álvaro? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de charlar con el enorme auditorio que tienen ustedes y ofrecerles primero una disculpa por el retraso involuntario de mi parte. Bueno, en primer lugar, por supuesto que es importante que se exhiba información inequívoca de cómo un grupo de presión que tiene de pronto la caparazón de hacer investigaciones periodísticas es financiada no solamente por los principales magnates, los hombres más ricos de México, sino también por Estados Unidos. Es un asunto de enorme relevancia. Debo decir, sin embargo, que no es una novedad. Por lo menos no es una novedad para quienes hemos documentado cómo esta organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad nació, cómo nació y quién es su fundador. Se trata de Claudio X González Guajardo, que es el hijo de un líder empresarial más prominente en los más recientes 40 años. Claudio X González Guajardo es un junior, así les llamamos en México a los hijos de los ricos, que son buenos para nada.
El caso de Claudio X González es un personaje que no se sabe en qué trabaja, pero se ha convertido en un activista, primero de la educación, desde hace 20 años, y luego de la acción política de los partidos de oposición. Digo esto porque que no es una novedad, porque yo publiqué en 2020 prácticamente, bueno, una buena parte de la información que ayer el gobierno de México hace pública. Yo lo publiqué en 2020 cuando trabajaba todavía en la revista Proceso, a la que renuncié en 2021, y por supuesto que se convirtió en algo muy relevante que explicaba la acción de este organismo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y explicaba, con los documentos que yo revelé, quiénes eran sus principales mecenas. Y ahora que el día de ayer el gobierno de México hace pública información adicional, pues queda claro, por supuesto, que no solamente detrás de este organismo creado por Claudio X González, quien articuló en su mansión a la coalición opositora, y que, perdón por la falta de modestia, pero también lo revelé yo, bueno, ha generado mucha controversia, y qué bueno que así sea, para que también se dimensione hasta qué punto Estados Unidos tiene las manos metidas en México. Álvaro, he leído también, quizás en las informaciones tuyas, que más allá de que han ido recibiendo financiación de agencias como la USAID, la ANER, de la oligarquía mexicana, el concepto de donaciones se exime, ¿no? A ver cómo lo explico. No pagan impuestos por esas donaciones. Entonces, ¿se puede calcular hasta qué punto hay un fraude al fisco? ¿Cuánto dinero se ha desviado con este tipo de donaciones de estas oligarquías destinados a esta organización? ¿Hay algún debate sobre fraude fiscal? Mira, ayer mismo, en el programa Los Periodistas, Alejandro Páez y tu servidor, entrevistamos al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, el responsable de dar a conocer el día de ayer, en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, esta información. En la mañana, y luego en la entrevista, Pablo Gómez nos dijo que cómo era posible que hubiera donativos de Estados Unidos, que era para la acción política. Yo le dije, bueno, ¿es ilegal lo que está haciendo esta agrupación? Porque si es ilegal, ¿por qué el gobierno mexicano no hace nada en contra de esa ilegalidad? Y dice, bueno, no es ilegal. Y en todo caso vamos a buscar si encontramos la ilegalidad. Explico esto porque, apartándonos, digamos, de la lógica política que el presidente, su gobierno y la propia organización Mexicanos contra la Corrupción actúan, no están cometiendo ninguna ilegalidad, tanto los que donan dinero a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y tampoco están cometiendo una ilegalidad Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para hacer lo que hacen. Efectivamente, tú tienes razón, Ina. Se deducen los donativos que los empresarios o personas físicas, los donativos los deducen de impuestos. Pero eso no es ilegal. Están aprovechando
un resquicio de la ley, pues hasta para lavar dinero, pero tampoco es una ilegalidad eso. Lo que a mí me parece de interés público, y yo lo veo no con la lógica política, sino con la lógica periodística, es que ese grupo que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y que en realidad defiende la alta corrupción de México, usurpa primero la actividad informativa, la actividad periodística. Se hacen pasar como periodistas que hacen periodismo de investigación y en realidad lo que están haciendo es política, porque tienen una agenda subordinada a los intereses políticos de Claudio X González y por supuesto de quienes los patrocinan, que son los poderes económicos. Punto número 2. Hacen política supuestamente desde la sociedad civil, pero resulta que el fundador de este organismo es el articulador de la oposición, es el que dicta las directrices, o las dictaba por lo menos en la elección del 2021 y en la elección del 2024. Y en tercer lugar, hay una deliberada intención de este organismo y de Claudio X González de impulsar la intromisión de gobiernos extranjeros, de manera particular Estados Unidos, en los asuntos que solamente le corresponden a los mexicanos. Y justamente por eso es que yo he venido desde hace años documentando esta actuación que me parece vil, y lo he hecho siempre desde el periodismo, no desde la política. Gracias por estar en Macondo y explicarnos cómo se va desarrollando esta trama que estaba leyendo, y en realidad el presidente también la venía denunciando desde hace un tiempo, y lo que uno percibe es que se denuncia y sigue. La pregunta que te quería hacer es... Porque no hace nada el gobierno. La pregunta que te quería hacer es, tomando en cuenta la particularidad de México y su relación con Estados Unidos, o de la relación de Estados Unidos con México, ¿cuánto de esto sorprende? ¿Cuánto de esto en realidad es algo que hace mucho tiempo que funciona a través de diferentes carriles, canales? Me refiero a la injerencia estadounidense en México a través de diferentes niveles. ¿Es una suerte de modus operandi común y corriente? ¿Hay posibilidad de revertirlo, pensando en que sigue ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, para, digamos, ir como alejando esta forma casi ostentosa de conducir a la oposición política vía formas de ONGs en este caso? En efecto, no es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos, a través de agencias como la NED, ha intervenido en asuntos de política interior. Y lo ha hecho a partir de financiar organizaciones de la sociedad civil, fundamentalmente defensoras de derechos humanos, y organismos que, digamos, que tienen un pensamiento o tenían un pensamiento, estoy hablando de la década de los 80 y de los 90, pensamiento progresista. Y estas ONGs buscaban financiamiento tanto en los organismos, tanto en las fundaciones privadas en Estados Unidos, como la MacArthur, como la Rockefeller, como agencias que todos sabíamos que eran del gobierno de Estados Unidos, pero que daban dinero para iniciativas progresistas. Entonces no es la primera vez, pero en este caso sí es muy descarada la manera en que el gobierno de Estados Unidos financia en particular esta organización, que no es la única que financia. En el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en realidad el financiamiento comenzó sobre todo desde que ganó López Obrador. Ahí se intensificó la transferencia de recursos, más de 100 millones de pesos que dice esta organización son para investigar asuntos de corrupción.
No es verdad eso, pero vaya, esa es la coartada, porque en realidad sí se está financiando no a un organismo civil apartidista, sino a una iniciativa política o por lo menos como un grupo de presión, que es lo que en realidad es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Concluyo, pero ¿qué hace el gobierno además de exhibirlos? Nada, nada. Esto ocurrió desde que yo publiqué en 2020 quiénes eran. Pues como que no les importó, hasta que vieron que había dinero del extranjero. Y hasta que vieron que al año siguiente de que yo publiqué eso, se arma la coalición en la casa, en la mansión de Claudio X González. En la mansión de Claudio X González, como lo publiqué también con Oportunidad, ya no en proceso, sin embargo, iban los presidentes del PRI, los presidentes del PAN, del PRD, la esposa de Felipe Calderón y del partido Movimiento Ciudadano. Y ahí se consolidó la coalición con la participación de los intelectuales, de medios de comunicación, y había dinero del gobierno de Estados Unidos para esa coalición a través de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Bueno, uno tiene derecho a pensar que sí, porque el presidente de Mexicanos contra la Corrupción era al mismo tiempo el articulador de la coalición opositora en México. Álvaro, en las últimas horas, además de exhibirse estos datos del financiamiento de los Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción, a la oposición, y bueno, y López Obrador decir que va a mandar una carta a Biden, la indignación evidente del gobierno de México por esta violación de la soberanía. También se habla, por ejemplo, yo no sé qué opinión tenés vos sobre el episodio de la captura del Mayo Zambada. ¿Fue o no una violación de la soberanía mexicana por parte de los Estados Unidos? Porque, o sea, financiamiento y además que te entra un avión, te llevan a un... Más allá de que sea un capo de la... Es raro, ¿no? Da la sensación de que los Estados Unidos organizan operaciones dentro del territorio mexicano y no sé, te tiro todas estas cosas a la vez, vos descartá todas las que quieras, pero yo lo venía discutiendo con Nina y con Marco, no sé hasta qué punto este tipo de actitud de los Estados Unidos después no tiene también repercusión en, por ejemplo, la posición que tiene López Obrador y Claudia Sheinbaum con el caso Venezuela, diciendo, está todo bien, pero hay demasiada injerencia y nosotros no vamos a convalidar ningún tipo de injerencia, ¿no? No sé qué opinión tenés con respecto a esto. Mira, son dos cosas diferentes, aunque el caso de Estados Unidos y su permanente intromisión en México, pues es algo con lo que, digamos, estamos acostumbrados a vivir. Claro, hay que precisar que no es lo mismo la actuación arbitraria, prepotente, envilecida de Estados Unidos hoy como lo era antes del 2018. Sí hay una diferencia muy clara. Ahora tiene que darse aviso a la autoridad mexicana de la presencia y de la actuación de los agentes de las diferentes agencias en México. Ahora, el caso particular del Mayo Zambada y del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán es muy turbio. Es turbio en su conjunto, tanto que el gobierno de México está pidiéndole a Estados Unidos que le informe las circunstancias en las que llegaron a ese país estos dos personajes a bordo de un avión con solamente un piloto. Y el gobierno de Estados Unidos informa lo que le pega la gana. Y el gobierno de México se espera. También aquí es parte de la política.
en otro momento el presidente de México hubiera exigido al Estados Unidos que no se meta en su soberanía. López Obrador es un tipo abusado. Ha dejado claro que no intervino. ¿Por qué ha dejado claro? ¿Para disculparse con el Mayo Zambada o con el hijo del Chapo Guzmán? No, porque finalmente llegaron a ese país esos dos narcos procedentes de México y está en la cancha de Estados Unidos informar. El gobierno de México tiene ya, digamos que su información, pero no la quiere soltar, sino hasta que el gobierno de Estados Unidos aclare si lo que hubo en el traslado fue un arreglo, un pacto, como todo parece indicar, no solamente en el caso del hijo, sino también en el caso del Mayo Zambada. Entonces, yo no tengo una opinión concluyente por una razón muy simple, porque hace falta mucha información y porque es turbio todo el mundo del crimen, como es turbio también el mundo de las agencias estadounidenses allá y aquí. Entonces, se presentan estos dos episodios con 3 semanas de diferencia, porque ayer jueves se cumplió 3 semanas de la captura de este par de narcotraficantes en Estados Unidos, y es en la mañana de este jueves que, digamos que estalla el tema de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, justo el mismo día, ojo, el mismo día en que Claudia Sheinbaum es declarada, ahora sí, en la última instancia, la presidenta electa de México. En estos casos no hay cosas fortuitas. En el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y su financiamiento del extranjero y de México, es, pienso, una acción que identifica dónde está la oposición en México y quiénes son los que mandan en la oposición en México, que son son los magnates, que son los ricos de México, que fueron los que impulsaron la coalición del PRIAN y la candidatura de Xóchitl Gálvez, que fueron barridos en la elección del 2 de junio. Álvaro, tengo una última pregunta por mi parte. Primero voy a despedirme de los suscriptores de los espectadores que nos siguen por DirecTV, porque ya se nos acaba el tiempo, pero vamos a seguir en YouTube con una última. Estabas hablando de que nada de esto es ilegal, ¿no? En algunos países, como Rusia, por ejemplo, como el propio Estados Unidos, como en Georgia, se ha tomado una serie de leyes en el sentido para regular las actividades de las diferentes ONG, ¿no? Concretamente estoy hablando de las leyes de agente extranjero. Esas leyes a nivel mundial han sido duramente criticados, han salido Amnistía Internacional incluso con una declaración hablando de los ataques contra los ONGs, contra las organizaciones no gubernamentales. Obviamente Mexicanos contra la Corrupción te puede salir a decir que los están acosando, que están publicando los sueldos que han estado cobrando, que no han hecho nada ilegal, que han hecho, yo qué sé, investigaciones como lo del caso Odebrecht en México, lo de Paradise Paper, lo de Javier Duarte, ¿no? El de las empresas fantasma y tal. O sea, como que tienen en su currículum una serie de investigaciones que dices, uy, esto tiene interés público, esto está interesante. Claro está que después las actividades en estos últimos 6 años, pues ya sabemos en qué se centraron. Pero ¿cómo legislamos? Si legislamos, ¿qué se hace para, de alguna manera, impedir que este tipo de ONGs, asociaciones civiles, secuestren el debate, ¿no? Y secuestren incluso en ciertos países la institucionalidad? En los países postsoviéticos es un debate muy candente porque está sucediendo, porque están tomando el papel del Estado. El caso de México es muy particular porque además tenemos un tratado con Estados Unidos y con Canadá. Y de hecho, el TEMEC, también se establece
textualmente el fomento a que las organizaciones civiles participen. Entonces, desde mi punto de vista, lo que debe fortalecerse desde el punto de vista legal es cómo ponerle un alto a los abusos que existen en la deducción de impuestos de los donativos que van a verdaderos grupos de presión. Y eso es lo que se supone que van a hacer en los meses que viene. Por lo menos eso fue lo que dijo el presidente López Obrador y lo que dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que van a buscar ponerle un alto a esas intromisiones o a ese uso de dinero público, porque en realidad es dinero público. Cuando no se pagan impuestos, al final de cuentas se está subsidiando a esas organizaciones que en realidad son grupos de presión, en algunos casos más poderosos que los partidos políticos. A mí me parece que sin embargo, creo que el gobierno de México ha sido muy lento en ese sentido. Desde el 2021, el propio presidente dijo que iba a haber una investigación y que iba a haber acciones legislativas sobre los abusos que había en la deducción de impuestos. No pasó nada. Claro, tendrán otras prioridades. Punto número 2. Es un poco como el reclamo del presidente de México y de su gobierno a Estados Unidos para que ya no financie a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Tiene por lo menos 3 años el presidente de estar pidiendo eso y Estados Unidos dice, ¿y por qué no? Yo financio a quien me da la gana. Entonces, hay mucho, por eso hay una lógica política. El presidente dice, sí, vamos a exhibir a estos que están financiados por Estados Unidos y mira, los exhibo en la mañanera a todo el país. Pues sí, hay una lógica política, nada más. Y Estados Unidos dice, pues sí, haz lo que quieras, nosotros vamos a seguirles dando dinero. La única cuestión sería hacer esos cambios legislativos. ¿Eso va a ocurrir? Sinceramente, yo no lo veo, no lo veo. Pero esa es la lógica política. Mi asunto como periodista es seguir informando de este tipo de asuntos, aunque al gobierno no le importe, porque no le importó, por lo menos esa es mi experiencia en el caso de que yo publiqué en el 2020. Así es. Sí, he seguido tus publicaciones, sin embargo, bastante completas. Sin embargo, y Contralínea son los que más esfuerzo, tiempo, ¿no?, le han dedicado a este tema, en los que los han expuesto. Bueno, Álvaro Delgado, muchísimas gracias por atendernos hoy, por explicar. Por explicarnos este tema. Vamos a seguir y esperamos volverte a ver en alguna ocasión de nuevo en Macondo. Gracias, Álvaro. Claro, por último, nada más, aquí tengo los documentos. Mira, y son de cuando nació Mexicanos contra la Corrupción. Yo siempre trato de que mi información esté sustentada en documentos, no en chisme ni de pedazos que te filtra el gobierno. No. Muchas gracias a ustedes hoy. Gracias. Bueno, y aprovecho para recomendar el libro de Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela sobre la izquierda mexicana, que así se llama, Izquierda. Nosotros nos vamos a despedir hasta el jueves que viene, que ahí, si quieren, ya le dedicaremos más espacio a Rusia y a la voladura del Nord Stream, o noticias de última hora. Un ucraniano buceador
voló un gasoducto. Empezó todo en una noche de cañas, de cervecitas, y dijo, ¿por qué no vuelo un gasoducto? Y obviamente nadie sabía nada. Estados Unidos no estaba al tanto.